En el Ciudadano ADN hace algunas semanas estuvo con nosotros Ilaísa Enríquez, una exfuncionaria de Carabineros que hizo una denuncia bien grave que tenía que ver con situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, de abuso que sufrió en la institución. Ella nos contó cómo fue su paso por la escuela de preparación, nos contó cómo entregó ella datos de su denuncia a sus superiores, no tuvo ningún tipo de respuesta, de hecho no hubo investigación, tuvo que llegar hasta la región del Biobío para entablar una acusación formal. Y finalmente hay una investigación en curso. Nosotros en ese momento la escuchamos y ella dijo que del Ministerio de la Mujer no tenía apoyo, no había apoyo de abogados, no había apoyo de la institución, por supuesto. Del Ministerio, ayer lo conversábamos con la ministra, se pusieron en contacto con ella para lograr asesorarle y generar algún tipo de apoyo de salud mental, que era lo que a ella también le preocupaba. Y a partir de ese testimonio fuimos recibiendo varios testimonios más de ex carabineros y ex carabineras. Como medio de comunicación nos hacemos eco de esos testimonios, han venido para acá, nos han entregado antecedentes, nos han contado sus historias. Nos comunicamos también, tenemos que decirlo, con Carabineros de Chile para poder recibir sus testimonios. Desde la institución nos dijeron en el caso de Ilaísa que efectivamente hay una investigación en curso, así que no se van a referir en más detalle. Y en los otros testimonios que le mencionamos a la institución nos decían que van a juntar todos los antecedentes y que luego de eso se van a referir al caso y por supuesto van a estar muy atentos a la conversación que vamos a tener a partir de este momento, porque se encuentra con nosotros María Soledad Villarroel, ella es ex carabinera, y Marlene Mesa, también ex carabinera, que nos vienen a contar su historia, de alguna manera a ratificar también lo que contaba Ilaísa, que era muy joven, alcanzó a estar un año en la institución en ejercicio. Marlene y María Soledad estuvieron bastante más tiempo y sufrieron situaciones bien complicadas. Queremos darle las gracias, como siempre le decimos a nuestros invitados, por estar aquí en el Ciudadanos ADN y por venir a contarnos sus historias. Bueno, muchas gracias por invitarnos, gracias por acogernos. Es un momento muy complicado en realidad estar acá, es la última instancia para que la gente entienda. Todas las instancias anteriores se hicieron durante muchos años. Es lamentable como en una institución no se tomen en serio denuncias de muchas mujeres por delitos tan graves como acoso, abuso sexual, incluso violación. Y bueno, lamentablemente, como digo, después de tantos años de insistir con diferentes autoridades, tanto en el ambiente institucional como político, todos hacen oídos sordos. María Soledad, en tu caso, tú nos contaste, estuviste 14 años en la institución. No, 21 años. 21 años, perdón. Sí. Pero empezaste desde el primer momento con situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, y tenía que ver un poco con una dinámica, ¿sientes tú, que se da al interior de la institución con las mujeres? Sí, eso efectivamente se siente así desde el momento uno. A mí me pasó como en la escuela, como aspirante oficial, yo estaba en la escuela de oficiales. Me pasó inmediatamente, vi que los tenientes instructores, que eran muy jóvenes, hoy día uno hace, ya que tengo un recorrido de la institución, uno mira hacia atrás y digo, no puedo entender que hayan dejado tenientes, del grado de teniente, con 20 y tantos años a cargo de aspirantes, que algunos eran casi pares, y a cargo, digamos, de todo el régimen de los aspirantes. Entonces, claro, cada quien, aquí yo no culpo a la institución, digamos, de que exista gente que acosa. El tema es que ellos encubren cierta realidad, ese es el tema. Y cual más, cual menos, dentro de los personajes, tiene mayor o menor control de impulso o tiene mayor o menor valores, como en todas partes existe. Entonces, claro, nos faltaban algunos que empezaban a usar su poder para querer algo más que, digamos, el poder que tienen que tener, que es en el fondo regular el régimen interno de las aspirantes. En tu caso, Marlene, ¿cómo se dio tu ingreso a la institución y cuándo empezaron tus problemas? Bueno, mis problemas empezaron cuando yo fui designada a San Felipe. Uh-huh. Mi primera destinación fue San Felipe. Llegando ahí me empezaron los acosos día a día. Nunca pararon. Acoso desde el capitán que estaba en ese tiempo en la comisaría, que tenía que estar al lado de él. O sea, me designaba tareas, pero tenía que estar al lado de él. No me dejaba salir a la calle. Me tenía el 100% todo el día en la comisaría. Ya, era como si fuera su asistente personal. Claro. Ya. Estuve en ese tiempo encargada de las postulaciones de Aconcagua también, porque me dejó ahí. Uh-huh. Nosotros teníamos que vivir en los Andes.
por el tema que el San Felipe no tenía dependencia de mujeres. Entonces, en los Andes teníamos que viajar de San Felipe a los Andes y quedarnos en la dependencia, pero también pasaba lo mismo, porque antiguamente era escuela los Andes. Sí, era una escuela de Era formación. una escuela de formación. Entonces llegaban la gente que venía afuera, los carabineros que venían, y entraban a las piezas de nosotros, que éramos las mujeres que estábamos atrás. Entonces era lo mismo. Siempre fue lo mismo, que nos acosaban, llegaban los hombres, nos abrían la puerta y nosotros podíamos estar vistiendo. No había ningún respeto por el hecho de la intimidad, digamos. No, nunca lo hubo. Yo empecé desde el principio con un capitán que a mí me acosó, me siguió hasta los Andes, me cambiaron, me siguió, después me acusaron de robo. Fue muy impactante lo que me pasó a mí. Claro, ahí tengo empieza. todos los registros, incluso los trajes, tengo todos los registros de los diarios de ese tiempo, todo. Incluso ahí empieza a haber un deterioro en la salud mental también, hay que pensar de las personas cuando se empieza a enfrentar esas situaciones porque se transforman en víctimas. Y así como nos cuentas tú, Marlene, María Soledad, tú también nos contaste que desde esas primeras situaciones de acoso que se dan y ustedes van y denuncian, no sé si con su jefe directo o con la jefatura máxima, empieza a haber represalias inmediatamente. Sí, no, y aparte de eso me gustaría hacer un hincapié. Yo creo que existe una cultura, bueno, hace muy poco tiempo nosotros vimos el caso de Harvey Weinstein. Sí. Yo lo compararía un poquito con ese caso, con lo fuerte que es en Carabinero y con lo, digamos, cómo se ha amparado esto. La figura de Harvey Weinstein, ¿por qué la comparo? Porque era un productor que era muy conocido, que tenía mucho poder, tenía mucho dinero y durante años acosó de las actrices para poder lograr un papel. Recordemos que fueron más de 80 mujeres que lo denunciaron, actrices tan connotadas como Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, entre todos, y contaban como el mismo modo operandi, que es lo que acontece acá. Poder desacreditar a las víctimas, porque obviamente se prefiere optar por creerle a la persona que tiene un poder sobre ti, con el que te va a ayudar o te va a perjudicar si es que tú te pones del lado o no de la víctima. Muchas perdieron sus carreras, muchas perdieron producciones, exactamente es lo que pasa acá, por eso lo comparo. Y como estábamos volviendo al tema de la escuela o como el tema de denuncia, cuando a mí me pasó en la escuela que me citaba un instructor durante las noches para presentación, una y otra vez, en algún minuto yo le dije a mi propio teniente jefe de sección que ya no podía más y él como que me presionaba. Me presionaba a que en el fondo yo siguiera con él, que me presentara y lo tomaba como a chiste, en risa. Y después de ello yo llegué hasta el comandante de escuadrón, que a todo esto siempre él habló muy mal de mí, pero la reunión que tuve con él fue decirle, me está pasando esto, y para mí el comandante de escuadrón era quien me iba a salvar de esta situación. ¿Me explico? Era como, voy a llegar donde él para que me salve un poquitito. Y nunca me voy a olvidar, yo hasta el día de hoy se lo repito mirando la cámara, nunca me voy a olvidar, querido comandante de escuadrón, cuando usted me dijo, oye, pero ¿qué te molesta si es tan buen cabro? ¿O tú crees que yo porque me casé hace poco no salgo con aspirantes? Y la frase que nunca me voy a olvidar, fíjese, y se la vuelvo a decir acá a la cámara, me dijo, el lobo cambia de pelaje, pero sigue siendo lobo. Se puede retirar. Ese fue lo que me dijo en su minuto, así que la reitero porque nunca más como usted me lo dijo en ese momento, pero sí después de eso, como yo insistí en algún minuto y caí en una depresión, siempre fui ridiculizada por estos mismos personajes hasta el último minuto de la carrera. Posteriormente yo salí digamos, egresé y me fui a trabajar al Departamento de Protección de Personas Importantes. Yo ya había ingresado a la escuela hablando idiomas, fui a hacer el curso de protección de personas importantes, me imagino, porque egresé con una... Tenías las competencias. Tenía las competencias, claro. Porque no dependía de mí, sino que a mí me llamaron, porque había participado en hartas cumbres sin haber tenido la especialidad y fui la primera mujer en hacerlo. Yo no soy hija de ningún jefe, creo que también es un alcance, porque creo que hay muchos que estamos desprotegidos, porque... También en las instituciones pasa de que si a alguna mujer le pasa algo así, bueno, y es hija de un coronel, de un general o qué sé yo, lo llaman y dicen, oye, déjala de molestar y hasta ahí queda. Pero cuando uno es solita, nada de eso sucede. Uno queda total y absolutamente desamparada frente a temas tan complejos como estos. ¿Qué te pasó a ti, Marlene, cuando fuiste a hacer la denuncia? ¿Cuál fue la respuesta? María Soledad nos dice, la ridiculizaron, se rieron en el fondo y le dijeron... Prácticamente las cosas son así aquí. ¿A ti en tu caso? Prácticamente lo mismo fue. O sea, no se tomó ninguna medida. No, nada. Una investigación interna, nada. Y si las tomaban, eran con represalias, porque me citaban a mí un día
podrían que visitaban a las 10 de la mañana, pero llegaban a citarme a las 9:30. Y yo, donde vivo, No alcanzabas a llegar. no alcanzaba a llegar. Entonces, así llegaban siempre las citaciones. Y yo no alcanzaba. Claro. Entonces, Después te decían, tú no te presentaste. claro, no te presentaste, entonces queda afuera. A mí me calificaron con nota 0. Mala conducta con nota 0. Esa fue la baja que me dieron a mí. ¿Y puedo hacer un alcance importante? Yo después de haber trabajado en el departamento PPI, que ahí sufrí mis primeros, digamos, acoso sexual como tal. Ya como funcionaria, digamos. Como funcionaria, voy a contar para que la gente entienda a lo que me refiero, porque todavía hay gente que cree que es como que a una le invitaron a salir solamente. Un piropo. Un piropo. Todavía hay gente que cree que estas cosas no pasan. Yo no, discúlpenme, pero yo no sé en qué mundo viven cuando hemos visto que hay psicópatas sexuales y da lo mismo. El uniforme que usen, donde están, ya hemos visto casos en la iglesia, hemos visto casos en todas partes. Yo no sé qué tan diferente o de qué espacio vienen los carabineros que no pueden existir este tipo de personas que deambulan en toda nuestra sociedad, por supuesto. Bueno, tengo que decir algo como caso objetivo, que yo trabajaba con un capitán que me empezó a acosar, ¿sí? A hacer insinuaciones, yo le dije que no, me empezó a hacer tocaciones, digamos, a acercarme contra él, que cuando vamos a salir. Y después ya esto era como un chiste para todo el mundo. Entonces el tipo, una vez cuando yo hice todo el tema de las postulaciones para las chicas que querían pertenecer al departamento y postular este curso, yo llevo la carpeta con la tabla Excel, por las calificaciones, entrevista personal, todo lo que competía en esa época, y él toma la carpeta y me queda mirando y no sé si puedo decir un garabato, pero me lo dijo ¿lo puedo decir? Me toma la carpeta y me dice, me la tira al cuerpo y me dice, ¿y esta wea me traí? O sea, ¿tú te crees que estás acá porque eres muy inteligente? A mí me interesa saber si tienen buen poto o buenas tetas. Mar de aquí, capitán Q. Y me tiró la carpeta. Bueno, por supuesto que en ese minuto yo reaccioné. El departamento PPI entonces estaba en Avenida Munategui, en el edificio viejo de Carabineros, y las oficinas eran chiquititas, era como esto, una al lado de otra. Entonces yo lo subí, lo bajé, le dije que era un roto, todo lo que se merecía, y pegué un portazo. Y a todo el mundo le quedó claro. Todo el mundo supo lo que pasó ahí. Lamentablemente que nadie puede declarar, porque si no también lo persiguen. Sí. De hecho, al otro día a mí me sacaron de la oficina, dijeron, bueno, ya no puede trabajar en esta oficina, es muy chica para que estén los tenientes, me sacaron al pasillo, del pasillo me sacaron sumario y me empezaron a pedir informe porque saludé, porque se me perdió un sumario, porque no entregué la pila de una radio. Y así yo fui escalando hasta llegar hasta el subtransecar, que era entonces, pedí conducto regular, le cuento esto y me dice, ay, que son problemas domésticos. Y no se lo tomó en serio. No sé, en mi casa yo no tengo ese problema. No, así lo tomaban, bueno, pero que lamentablemente tejado vidrio, pues. Y me mandaron a agregar a un departamento que yo no tenía nada que ver, a un departamento de tránsito y carretera, ya, como para sacar el problema, y con eso lo solucionamos. Pero como seguía dependiendo de ello, me calificaron mal y me hicieron un montón de cosas más. Entonces, paralelo a toda esta situación, hubo una situación súper complicada, porque yo estaba pidiendo conducto regular para llegar a la parte superior, porque yo caía en una depresión, volví a trabajar, me seguían, como dependía de allá, me seguían tirando investigaciones por una otra cosa, y hubo una situación que yo creo que estuvo concertada, porque yo creo que entre los acosadores y todos se conocen, se ubican en la institución, todos se conocen, que fue que justamente cuando se llamó a que Carabineros sacara todo el personal a la calle y se contratara personal de índole que hoy día se llama CPR, personal contratado por resolución, que son civiles, que hacen la obra de telefonista, estafeta, en las reparticiones o departamento especializado, se tuvo una reunión para acordar qué tan delicadas eran algunas materias para poder, digamos, reemplazarlo por estas personas. Y a mí me tocó ir al aeropolicial. Y yo el primer día que fui, el mayor que estaba ahí, me citó a su oficina para un avance del trabajo, junto con otra persona que nunca llegó. Y que cuando yo me siento frente a él, me empieza a hablar inmediatamente que yo tenía problemas, que me toma la mano y me dice, te noto muy nerviosa. Y se paró y me empezó a hacer un masaje. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Era terapeuta el caballero. Claro, yo dije, ¿cómo es posible que primero él esté al tanto? Segundo, yo no quería hablar con él. Y tercero, ¿cómo me está pasando esta situación nuevamente? Y con una jefatura mayor. Y claro, y yo dije, y obviamente que a uno le empieza a impactar y uno se empieza a cuestionar. Es decir, ¿qué imagen doy yo para que me pase a mí esto? Claro. Te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Típico y yo de las víctimas, claro. Quedé como en shock. No quedé, sino que quedé en shock. Y logré irme, no supe qué pasó ahí. Pero lamentablemente, y por eso hago el alcance, este mismo caballero
que era del aeropolicial, llamaba a mi departamento donde estaban mis acosadores para que me mandaran para allá. ¿Qué posibilidad? Era una red. Claro, ¿qué posibilidad tenía yo de decirle, no quiero ir porque me están acosando, si el otro me acosaba? Y me mandaron igual. Entonces yo, entre toda esta situación, en algún minuto lo hablé con algún par de personas y me dijeron, mira, lo único que puedes hacer es grabarlo. Yo siempre digo y recalco, en ese entonces no existían las grabaciones de ahora ni nada. Yo llevé una grabadora de estas grandes con un botón rojo y dije, bueno, lo tengo que hacer. Y para uno es un tremendo shock porque yo ingresé a una institución para proteger los derechos de las personas y no podía creer que para poder trabajar tenía que llegar a grabar. Entonces, bueno, finalmente llegué y tampoco es que uno diga, oye, voy a ir tranquilamente para que me pase una situación de índole sexual y me quedo ahí para grabarla. No es así. Entonces, claro, yo llego con la grabadora, pongo en una carterita de tela, me acuerdo, muy chiquitita, pongo ahí encima del escritorio y el tipo de inmediato me empezó a hablar y cosas tan freak, como que me dijo, ay, no sé, me encantas porque te pareces a la amiga de mi hija. O sea, el nivel de psicopatía terrible. Y obviamente que cuando se para como que te quiero abrazar. ¿Otro masaje? Claro, te quiero abrazar y todo. Obvio que yo me paré, o sea, si no está el instinto de quedarse para que te pase algo, yo me paro y digo, voy a hacer un llamado porque me desesperé, tengo que llamar urgente a mi departamento, me paro y voy a llamar a ningún lado. Y viene por atrás y me empieza a agarrar y a hacer todo un tema de abuso sexual. Por supuesto que como yo estaba grabando, mi voz cambia en esa grabación, se empieza a notar súper temblorosa y yo le digo, suélteme, déjeme, ¿por qué me hace esto? Inmediatamente se escucha un forcejeo. Yo incluso pensé tirarme por la ventana. Esa es la última oficina que tiene el aeropolicial, que es como en alto, pero está en un entrepiso, entonces no pude hacerlo y de ahí logro zafarme y se escuchan mis tacos muy rápido que yo me voy al auto y bueno, de ahí fue todo un tema. Oye, qué fuerte escuchar este tipo de testimonios cuando uno entiende que bajo esa lógica te vas sintiendo víctima, vas empezando incluso a sentirte tú culpable de una situación cuando no tienes culpa de nada, cuando, como lo dices, incluso empieza a operar como una red, esto de que te trasladen de un lado a otro o que vayan sacando a las personas de un lugar a otro, es como lo hizo la iglesia también en algún momento. Exacto. Y uno entiende que más o menos esa lógica y que no haya solución. Me imagino que tú también, Marlene, sentías que no había escapatoria, porque tú lo mencionaste recién a la pasada, te acusaron de un robo. Sí, de robos. Me encerraron en una oficina, un capitán con un carabinero que no me dejaban salir, en San Felipe. Yo trataba, porque las oficinas estaban lejos, entonces trataba de salir, pero me tenían encerrada con llave, me citaban. Podía estar saliente de noche a las 9 de la mañana y a las 10 tenía que estar de vuelta en la comisaría. Choqué mi auto por eso. Me formalizaron también por haber chocado el auto sin haber dormido nada, porque él me citaba cada rato. Claro. Entonces, estoy viendo lo mismo que le pasó a mi teniente, que siempre le he dicho yo, porque ella estuvo conmigo en la escuela. Ella fue una de mis capitanas que estuvo ahí. Entonces, para nosotros, cuando uno entra a la escuela es un sueño, pero después se ve enlodado con todo esto que uno nunca imaginó que iba a pasar. Pero además, Marlene, hay una cosa con lo que tú dices, uno entra con un sueño, pero si a ustedes desde el principio les empiezan a poner estas trabas, empiezan a enlodar su hoja de vida, les cortan el sueño, porque esto, por lo que uno entiende, es una institución jerárquica en la que tú vas avanzando y subiendo escalones en los que tienes que ir cumpliendo con una hoja de vida intachable, claro, con méritos y todo, pero si a ti te van, diciéndolo en buen chileno, fregando desde el principio, ya no tienes la posibilidad de llegar a ser, no sé, generala, por ejemplo, ¿no? No puede. O sea, ni siquiera general. En mi caso me cortaron la carrera desde el minuto que yo di cuenta. Estamos hablando de que yo era teniente, subteniente, teniente. ¿Por qué? Porque, a ver, el desarrollo por lo menos de mi carrera como oficial depende de los primeros grados, digamos, para todos igual, y después tú tienes que pasar por la Academia de Ciencia Superior para poder llegar a los cursos, a los mandos más altos. Si tú no cumples con ese requisito, tu carrera inmediatamente se corta en el grado de mayor. Y por eso muchas compañeras, quizás que nunca me preguntaron, ni compañeros, porque hay toda una cultura de decir, no, estás loca. Ellos comentan muchas cosas y la gente la tienen como tan convencida de que nunca, ni siquiera te llaman para decir, oye, ¿sabes qué? Me contaron esto, sino que es tanto lo que difaman en contra de tu persona que a ti te van minimizando de una manera terrible. Y todos decían, pero ¿por qué tanto sigue con lo mismo? Bueno, pero es que no es el acto mismo, que es terrible, por
cierto, y que no es que a uno diga, se me va a olvidar, sino que te marca de por vida, la persecución tremenda, la denostación de tu persona, la denigración de no tener derechos como cualquier persona, y aparte de eso, como decía yo, a mí me bajaron de lista por las licencias por depresión. Me bajaron de lista 1 a lista 3 el primer año, después el segundo año lo mismo, y después yo recién pude recuperar lista 2. O sea, te acosamos, te enfermamos y te denigramos. Claro, porque uno no tiene derecho a enfermarse. Todas las licencias que uno tira por depresión, uno las dice. Dice, oye, ¿sabes que yo estoy sufriendo esto? Tengo una grabación, tengo los oficios, tengo las cuentas que di, pero sin embargo te bajan de lista. ¿Y qué es lo que pasó en mi caso? Como digo yo, a contar de esa fecha yo ya no cumplía con los requisitos mínimos para poder proyectar mi carrera. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese minuto me cortaron la carrera porque no podía postular a la academia. Porque el requisito entonces era que por lo menos tú tuvieras los periodos de teniente, capitán, que son los a priori a postular a la academia, en la mitad del tiempo lista 1. Y por supuesto que yo no lo iba a cumplir. Entonces los castigos son en forma permanente y permanecen en el tiempo. ¿Ya? No es una cosa que más encima... Y es ahí donde yo digo, ¿dónde están los conductos de la institución? Porque en ese minuto yo, como sea, me dio una parálisis facial, fui al doctor, me pasaron 1000 cosas, pero en algún minuto, como yo igual tengo una personalidad fuerte, soy decidida, yo venía de la universidad, tenía un poco más de... No sé, a lo mejor nunca pensé tampoco ser carabinero, me cambié solamente por un tema de que en la universidad me metí en un programa social para ayudar a los niños vulnerados y dije, bueno, quiero trabajar con los niños más vulnerados de Chile, pero nunca fue una cosa así como que fuera todo mi sueño. Yo dejé mi carrera universitaria por servir a carabineros pensando que iba a poder contribuir a mi país. Pero cuando a mí me pasó esto, yo dije, bueno, no me puedo quedar callada, tengo que seguir más allá. Y como Marlene cuenta, nosotras nos conocimos, a mí me dio mucha pena cuando me enteré del caso de ella, porque yo la recibí, como decimos en Carabineros, chiporrita, acampada Marlene totalmente, sí, me decía, a su orden, mi tarea, y me gritaba, y yo de verdad que la encontraba súper voluntariosa, súper inocente, y traté de protegerla en ese minuto que estuvimos juntas, porque yo ya sabía cómo era la institución. Y cuando me fui y me entero lo que le pasó, de verdad que a mí se me grabó a fuego, y en algún minuto le dije a Marlene, algún día va a llegar el día que, bueno, estamos acá. Yo no solamente voy a hacer justicia por mí, sino que por ti y por tantas otras que fuimos conociendo en el camino. Y aquí estamos. Bueno, de hecho, hay personas que están obviamente mandándoles mensajes, mandándoles fuerzas, dándole las gracias por su testimonio. Hay harto impacto por lo que están haciendo. Y me gustaría decir que, bueno, nosotros ahora en este rato, aquí Marlene me acaba de entregar antecedentes, nosotros hemos visto estos antecedentes, los hemos revisado de ambas, de denuncias que se han hecho tanto dentro de la institución como también en el caso de Marlene aquí en la Corporación de Asistencia Judicial. No vamos a detallar los delitos si es que ustedes no lo quieren comentar. Pero es súper importante saber qué es lo que ha pasado con estas diligencias, tanto en el sistema judicial o al interior de la institución. ¿En qué quedaron estas investigaciones? En nada. Fue un coro. Sí, todo queda en nada. Yo personalmente insisto en que fui a los amandos. Uno cree que en algún minuto, porque tú dices, cualquier persona normal dice ya, ok, en este departamento el general director no tiene idea de lo que está pasando. No tiene por qué saberlo, en esa comisaría tampoco, y estos tipos hacen y deshacen, y después cuando les preguntan, no, está todo bien, regio, estupendo. Yo también fui al Ministerio de la Mujer. Entonces, tampoco, claro, entonces uno va escalando. No tuviste ninguna ayuda. ¿Cuándo fue eso? Hace como 7 años atrás, 8 años atrás. Ya. Que lo digo porque como ayer estuvo la ministra, nosotros le contamos que ustedes iban a estar aquí, iban a estar bien atentos, entonces si es que nos están escuchando, a lo mejor también podemos hacer el nexo para que a lo mejor hoy día se retome. La ministra dijo que ellos, obviamente no las iban a obligar a ser sus representantes, pero si ustedes querían... Por supuesto que queremos, y creo que le compete al Ministerio de la Mujer poner orden en esta situación, porque si no lo pone el Ministerio de la Mujer, que es parte del Estado, ¿quién lo hace? O sea, yo creo que con todo lo que significa lo que dijo la ministra de la Mujer, yo creo que no nos tienen que pedir por favor. Yo creo que no le tiene que pedir por favor a nadie que se le respeten los derechos a las mujeres en este país, que no se nos discrimine de género, que no se nos abuse, que no se nos maltrate, que no se nos viole. Yo creo que la ministra de la Mujer no tiene que pedir el favor, tiene que hacerlo. Ahí hay otra cosa que me gustaría evidenciar también para quienes nos están escuchando, que es importante de estas denuncias que ustedes hacen, y es la manera en que ustedes salen de la institución, porque efectivamente tampoco es una
una situación, digamos, normal, entre comillas. Bueno, los que no conocemos muy bien cómo funciona en el interior no sabemos calificar tal vez de manera correcta estas maneras. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, María Soledad, y tú también nos mostraste en los documentos, tuviste problemas de salud más allá de salud mental, también de salud física, y te dieron de baja por no estar en condiciones, pero tú nos mostraste el certificado médico donde dice que el doctor acredita que tú estás en condiciones para seguir trabajando. Entonces es muy curioso que tu baja sea por no estar apta para seguir trabajando. Bueno, es que a mí yo dije lo que me condenaron en materia profesional, disculpa que me alargo un poquitito, pero cuando yo seguí insistiendo, llegué hasta el general director con la grabación, porque a todo esto yo tú te juntaste con el general Cienfuegos, ¿verdad? Sí, eso es un dato que yo pasé la grabación, apenas la tuve, a contrainteligencia pasaron 8 meses, nadie hizo nada. Entonces, como yo seguía escalando y no podía creer esto y me seguían denostando, llegué y dije, bueno, la verdad es que ya no doy más, pero sí, esta cuestión no se puede quedar así. Estaba súper probado el hecho de la grabación y como yo comenté, trabajaba en el Departamento de Protección de Personas Importantes, me contacté porque vi casualmente el programa Acoso Textual que la entonces diputada Lili Pérez estaba hablando de las leyes que tenían que ver con acoso sexual. Y dije, bueno, con ella tengo que hablar, me tengo que amparar en alguien que me apoye para ir a hablar con el general director. Le mando todos los documentos a su asesor, me dice ella, esto es grave, vamos mañana a hablar. Fuimos a hablar con el general director, yo llevando todos los antecedentes, le presento y él dice, bueno, ¿qué tiene que decir al respecto? Le dice la diputada, le dice, bueno, es que estas cosas a veces pasan, o sea, problemas domésticos nuevamente. A mí, yo siempre cuento, se me olvidó que yo era teniente, se me olvidó que era el general director, diciéndolo así, porque hay un miedo terrible, y yo le dije, es que yo no le voy a permitir que le dé esa respuesta a la diputada delante mío, cuando yo he visto que no solo he sido yo, porque paralelamente, Marlene estaba en la segunda comisaría San Felipe, yo estaba al tanto de su caso, y yo antes de irme, que también estuve ahí, me entero que en la comisaría, la tercera comisaría de los Andes, a las 3 carabineros, una de ellas resultó violada, 2 abusadas y fueron a la fiscalía. Una terminó con intento de suicidio en la clínica psiquiátrica, que yo la conocía, y que le quitaron todo su sueldo, por supuesto, después de a la atención. Entonces, ni siquiera ella tenía la escapatoria de decir, ya, ¿sabes qué? Estoy en San Felipe, me está pasando esto, la comisaría al lado, que es la tercera, mándenme para allá. No, porque resulta que allá también había pasado lo mismo. Entonces, yo salgo de ahí y me doy cuenta que está pasando en San Felipe y en los Andes lo mismo. Entonces, yo dije, no, yo tengo que seguir esta lucha. Entonces le fui a encarar y le dije al general director, o sea, no es una cosa mía. Yo donde voy veo lo mismo y es un problema terrible que nadie haga nada. Entonces, yo no le voy a pedir, imagínense que era teniente nomás, yo no le voy a pedir a usted en su calidad de general director, porque yo no lo acuso, y es lo mismo que yo digo, de que usted sea el abusador, de que usted sea el acosador, pero sí que los mandos no hagan su pega. Así que como repito y reitero, yo no le pido a usted que me diga quién controla esta institución. Le exijo que me diga delante de la diputada quién lo hace. Olvídense, yo después de eso, obviamente que pensé nunca volver a trabajar, porque claro, mi cabeza estaba puesta en bandeja en todo Chile. Y en tu caso, Marlene, ¿cómo fue tu salida de la institución? Abruptamente, porque era de todo, me acusaban de todo, pequeños delitos de robo, hurto, etcétera. Cosa que se perdía. Entonces, cosa que se perdía eras tú la responsable. Claro. ¿Pero había una investigación interna, un sumario, o derechamente eras tú? Yo les pedía si tenían alguna prueba para demostrarme que yo había hecho eso. Nunca me mostraron las pruebas, jamás. Es que eso lo pregunto porque Ilaísa el otro día cuando vino también le preguntamos por cómo fue su baja y nos decía que en su hoja de vida efectivamente había solo una anotación, que era una felicitación por haber salvado una vida, y que ella le habían dado de baja por mala conducta porque resulta que ella iba a eventos privados a hacer de guardia de seguridad en sus horas del libre, y que nos parece bastante poco, no sé, mirado desde fuera por lo menos, sanción, sí, pero bastante poco argumento como para ser sacado de una institución cuando hay otras conductas que, digamos, han sido bastante más fuertes. Por supuesto. Y aparte de eso que tú dices de las conductas, o sea, es cosa de preguntar dónde están todos los que han sido denunciados, incluso formalizados por acoso y abuso sexual. ¿Dónde están esos oficiales? Muchos están de vuelta en sus puestos. Sí, exacto. Pero todas las mujeres que hemos denunciado estamos fuera. Qué increíble, ¿no? Bueno, de hecho, tú nos comentabas, María Soledad, que cuando tú volviste a poner a la luz tu testimonio, empezaste a recibir muchos otros testimonios, ¿no? Bueno, finalmente, ya que tú me hablaste de mi salida
salida en ese minuto fue sentenciada. Yo permanecí mucho tiempo porque me pidieron en algún minuto alguna, me fui a atender a la parte psicológica y dije voy a salir bien, pero me voy, nunca pensé continuar. Y en eso hubo un cambio de mando de Michelle Bachelet y me dijeron, oye, es que tenéis que hacer algo porque hay políticas de género, y yo me la creí. Y dije, bueno, tengo que salvar por todo el resto y de ahí me iré. Y la cosa es que empecé por un lado, por otro lado, llegué a esta Corporación Humana, que me recomendaron, y estuve con una abogada muy buena, le agradezco hasta el día de hoy a Elena Olea, que hoy día no está en el país, está trabajando afuera, y nosotros hicimos hartas cosas, y por supuesto que me siguieron persiguiendo. O sea, yo siempre digo que el hecho de haberme quedado para tratar de hacer las cosas desde adentro, porque me dijeron, mira, acá vamos a citar un precedente, tanto ellas como todas las personas creímos que en algún minuto nuestra voz iba a ser escuchada, porque teníamos pruebas, porque teníamos antecedentes y porque somos muchas más de lo que la gente cree. Entonces, ella finalmente intentó hacer un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Todo nuestro intento de hacer algo se vio cercado en que ella me fuera ayudando a contestar todas las investigaciones y todas las apelaciones que me vi internamente sometida. Porque incluso yo después de eso me fui a la 6ª comisaría, me tocó volver a ver abuso y acoso, y yo dije, bueno, ok, voy a dar cuenta al prefecto. Le dije, ¿sabes qué? Lo quiero hacer personal porque ya no quiero hacerlo escrito. Y él me dijo, no, si usted está diciendo esto, tiene que hacerlo escrito. Mi coronel, yo por favor no me quiero ver envuelta porque usted ya sabe todo lo que me ha pasado, pero por favor, o sea, yo no soporto. De verdad, para mí es insoportable, con todo lo que yo he vivido, tener que presenciar lo que pasa ahí. Y él me obligó a mí a hacerlo por escrito. Y lo que pasó después de eso fue que me sancionaron con un día de arresto, me propusieron una sanción de un día de arresto que me la trataron de llevar a cabo por difamar al comisario, etcétera. Todo eso lo pudimos dejar nulo con mi abogada entonces, que Elena Olea, como les contaba, porque una de las chicas ya no dio más y fue a la fiscalía. Y entonces fuimos a la fiscalía, pedimos la denuncia y gracias a eso pudimos recién acreditar de que lo que yo decía no era falso. Y yo tengo todo eso escrito que decía, aquí se nota que si uno quiere decir algo, no puedes defender a nadie porque está todo, es un complot, y al final la gente que quiere defender a cualquier otra es castigada y sancionada. Entonces no hay testigo que quiera hablar, porque siempre hay testigo. Claro. Y en el fondo eso opera la cultura del silencio, por el poder, que yo comparaba con el caso de Harvey Weinstein, la gente perdía su trabajo. Además que, como lo decíamos, al ser instituciones que son muy jerárquicas y que son muy masculinizadas, es súper difícil porque tienen miedo a perder sus trabajos, ¿no? Si lo tiene uno en un trabajo común y corriente, imagínate en una institución de estas características, ¿no? Hoy día, cuando ustedes hacen estas denuncias, cuando lo visibilizan en redes sociales, cuando tienen la posibilidad de hacerlo aquí en un medio de comunicación a través de todo Chile, ¿tienen miedo? ¿Hay amenazas? ¿Ha habido algún tipo de represalias en su contra? Hay miedo porque que seamos escuchados a nivel de todo Chile, va a haber miedo, porque esto es una mafia. Es una mafia muy grande. Entonces, de que nos pueden seguir, sí. El miedo está, pero hay que sacar la voz por las demás chicas igual. Porque nosotros pasamos un proceso muy duro y todavía a mí me cuesta salir. Aunque soy mamá y todo, pero todavía me cuesta salir. Y difícil todo. Es muy difícil todo esto. Volver a revivir lo mismo. Pero si nos sacamos la voz ahora, porque nunca fuimos escuchadas. Y ahora van saliendo más niñas, jovencitas que vienen saliendo de la escuela que están pasando lo mismo. Entonces ahora que ya el gobierno, la ministra de la Mujer se haga cargo de todas las denuncias que tenemos nosotras. Que golpeen la mesa. Escuchen. Yo creo que lo que está hablando Marlene, y que le cuesta mucho decirlo, yo me he ido fortaleciendo a través del tiempo. A lo que ella se refiere es que ella fue extorsionada para ser violada. Y finalmente a mí me pasó exactamente lo mismo, y creo que no somos las únicas. El delito de violación es tremendo, sufrirlo como víctima, incluso a ella le cuesta mucho decirlo. Yo me tuve que fortalecer para decirlo porque no hay nadie más que lo vaya a hacer. No es algo grato, no es algo fácil de recordar y de revivir, pero en mi caso, yo de verdad, como dice la Marlene, o sea, superarlo. Mucha gente dice, de vuelta la página. Piden algo que es tan difícil de hacer. Tú perdiste tu primer matrimonio, de hecho. Yo sí, entre toda esta lucha yo perdí mi primer matrimonio, porque luché constantemente. ¿Y te enfermaste? Me enfermé, y a pesar de todo siempre era la cacho, ridiculizada y todo, pero tuve que trabajar tanto para demostrar que no lo era, que me ganaste un premio. Imagínate que yo terminé mi carrera con un montón de investigaciones y no tengo ni un día de arresto.
pero 0 días de arresto en mi carrera. Nunca estuve en una investigación sumariada por tomar alguna cosa, por un procedimiento mal ejecutado. Por el contrario, hasta el día de hoy yo estoy en redes sociales abiertamente porque hay muchos carabineros que me agradecen lo que hice en su minuto. Marlene trabajó conmigo y sabe cómo yo me respetaba absolutamente al personal, con un trato, o sea, hasta el día de hoy, no cualquier oficial puede estar abiertamente en redes sociales, dando la cara, pensando que va a estar con toda la gente que trabajó con uno y que sabe que uno no tiene una yayita por ahí. La mayoría, te lo aseguro, que no lo puede hacer. Y me cuestionan. Y siempre me escriben ahí, pero son los mismos carabineros que me defienden. Ahora, ¿cómo se llegó a este ilícito? Me gustaría decirlo, porque en el fondo yo quedé totalmente desamparada en algún minuto y es parte importante. Como me seguían persiguiendo tanto, yo le dije a mi abogada, sabes que ya no vamos a lograr nada. Y ella igual me dijo, o sea, es que no puedo creer que Carabineros actúe así. Corporación Humana ve todos los casos de discriminación de género y trata de sentar un precedente llevándolo a la Corte Interamericana. Pero yo ya estaba tan desarmada, que es lo que buscan, minar totalmente, que uno, imagínense, había perdido mi matrimonio, había sido vapuleada, había sido acosada, abusada, denigrada, miles de cosas que uno, qué fuerza tiene. Y yo ya estaba cursando mi segundo embarazo, pasé todo mi primer embarazo llorando, con una depresión horrible. Mi hija hoy día tiene una angustia tremenda y uno piensa... Cuando la gente te dice da vuelta a la página es increíble. Y en ese momento le digo, ¿sabes qué, Elena? Rindámonos, ya me soltaron un poco, me he ganado hasta premios porque he trabajado tanto que no hay nadie que ha hecho la misma gestión que yo, que me tuvieron que dar el premio a mí. Y había llegado mi general Bernales. Gran cosa importante. Y yo dije, ok, con él tengo la esperanza que las cosas cambien. Lamentablemente, ustedes se imaginan el final, que lamentable. Claro. Y por eso me desistí, pero no antes. En un proceso anterior, cuando terminó todo esto, fuimos a donde el general González Llure, que es abogado, donde le dejamos planteado un procedimiento en el año 2008, porque Carabineros no existía un procedimiento para las víctimas de acoso, de abuso sexual, de ningún delito sexual dentro de la institución, porque imagínate que a ti te acosa o te abusa tu prefecto, ¿tú tienes que pedirle conducto regular al mismo para poder denunciarlo? Entonces, toda una cosa tremenda. Entonces, nosotras y la Elena hizo todo un protocolo en el año 2008 que se lo fue a presentar al general director González Llure, quien está procesado por las platas, o sea, digamos las cosas por su nombre, porque a una la desacreditan, pero resulta que todos ellos están en otras instancias que actualmente yo no tengo. Entonces, él le dijo, la leyó y finalmente a mí la Elena me lo mandó, yo lo tengo todo eso de respaldo y me llegó a decir la Elena, ¿sabes qué? No puedo creer que actúen así. ¿Sabes lo que me dijo el general? Me dijo, ¿qué se creen ustedes? ¿Qué se creen ustedes que estas mujeres me van a decir lo que tenga que hacer yo dentro de mi institución? 2008, donde dice que tiene que haber una OVNUPERS, una figura externa que vigile, que es lo mismo que yo le propongo a la ministra que lo vea, por favor, porque hoy día hay una oficina de equidad de género donde tienen las mismas pololas, porque digamos las cosas por su nombre. Las oficiales que llegan ahí son la polola de un general que después cambió por el otro, las allegadas de siempre, porque también pasa, digamos las cosas por su nombre, que muchas ocupan cargos, abusan de todos estos amoríos que tienen, que los conocemos todos, para llegar y beneficiarse. Entonces, ¿quiénes son las que perdemos? Las que no nos prestamos para eso. Yo no digo que sean el 100% de las generales, pero ¿sabes qué? En todos los casos de las generales femeninas, no ha habido una general que haya llamado a una víctima. Nosotros tenemos el caso, en la oficialidad hay 2 casos súper renombrados, uno de una capitán que se intentó suicidar con su armamento de servicio hace un par de años atrás y que terminó siendo llevada en contra de su voluntad a una clínica psiquiátrica, porque el mayor la acosaba. ¿Y saben qué? Y yo soy una agradecida del personal, porque a mí los únicos que me ayudaron en su minuto fue el personal. Hoy día aprovecho de darle gracias a todos los carabineros porque, ¿saben qué? Independiente que yo no tenga el grado de oficiales, muchos son mucho más honestos y honrados que muchos de los oficiales. Y, ¿saben? El personal de esa comisaría, siendo ya la subcomisaria de los servicios de la 2 entonces, llamó a la prensa para protegerla. Y después la mayoría fue trasladado. Y se apersonó una jueza de garantía en el caso de ella. Le tomaron el protocolo de Estambul donde le determinaron que estaba siendo, el Instituto de Derechos Humanos, que estaba siendo torturada. A ese nivel. Y adivinen qué pasó en el caso de ella. Ha sido trasladada, ha sido enjuiciada, pero solamente, yo les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que hace poquitito salió un coronel que lo habían dado de baja porque en casos de su vida personal
pidió hacer un trío con unas prostitutas que no le quiso pagar y la prostituta lanzó su teléfono y se filtró por la prensa. Bueno, era el mismo personaje que llegó hasta el último grado como coronel después del acoso que subió esa capitán. Y a él lo mantuvieron y llegó hasta el último grado. O sea, estamos hablando de psicópatas. La institución no nos protege. Esa capitán hoy día tiene miedo de postular a la academia porque sabe que está súper marcada. Al igual que otra mayor que también le pasó exactamente lo mismo, que hoy día tiene el grado de comandante. Imagínense, ¿no les va a pasar a las carabineros? Bueno, son tremendas las denuncias que ustedes hacen, Marlene, María Soledad. Nos queremos quedar un poco tal vez con esa mirada respecto a que hay un montón de carabineros y carabineras que hacen las cosas bien, que están tratando de defender una institución en la que todavía creen, que hay mucha de la ciudadanía que cree que hace bien su trabajo, que necesitamos una institución fortalecida y que esperamos entonces que Carabineros de Chile, con quien nosotros también tratamos de contactarnos, ahora que ya han escuchado en detalle esta conversación, que va a quedar disponible en nuestro YouTube, en adn.cl, para que las puedan revisar, no la vamos a bajar, también nos puedan efectivamente dar su opinión, dar su versión de los hechos, que ojalá se hagan las investigaciones, en el Ministerio de la Mujer también, que puedan trabajar con ustedes, porque creemos que todas las manzanas podridas del canasto de que sea, hay que sacarlas efectivamente, sea del sector público o del sector privado, para que las cosas funcionen. Cuando decimos las instituciones funcionen, tienen que funcionar, pero funcionar bien. Yo quiero dejar un alcance. Yo el año 2017 salí en el matinal Buenos Días a Todos, acusando de discriminación de género, y todos estos casos bajaron el reportaje hace muy poquititos días, porque yo lo que quiero es que todas, hago un llamado a todas las mujeres que han sido violentadas, de todas las instituciones de Fuerza Armada y de Orden, no solamente de Carabineros. Estoy con una campaña que se llama Detengan el Silencio, que me sigan en mi TikTok, que se llama @lacapisol con Y, y cuando yo salí en ese matinal, yo tengo que decir, le pido perdón a mi marido, que hoy día es oficial activo, porque en ese minuto a él lo castigaron, lo sacaron de su especialidad, le preguntaron si estaba de acuerdo con que yo hiciera esto, y le dijo, no, es que ella le pasó esto, no, pero ¿usted está de acuerdo? Y le dijeron, es que es mi señora y yo he visto lo que ha padecido, su carrera es distinta a la mía, pero ¿usted está de acuerdo? No, dijo, yo la voy a apoyar. Ok, la apoyo. Pescaron el teléfono, fue el director de entonces de la Escuela de Equitación, y dijo, mi general la apoya. Entonces él estaba concursando y era vicecampeón de Chile, estaba concursando por participar en los Juegos Panamericanos. En ese mismo minuto le quitaron los caballos y al tiempo después lo mandaron a una unidad de castigo que más encima existe, que no debería existir, que es la unidad de San Bernardo, y nunca más pudo volver a su especialidad. Entonces, cuando tú hablas de los castigos, yo pido hoy día que mi marido no tiene nada que ver, que mi historia no tiene nada que ver con la de él, que por favor sean justos y que basta de las mafias. Es lo único que pido. Detengan el silencio en la campaña, únanse a mi TikTok @lacapisol. Muchas gracias, María Soledad Villarroel, Marlene Mesa, por estar con nosotros. Y como decimos, el testimonio va a quedar en adn.cl y en nuestras redes, no lo vamos a bajar. Y a propósito, además de la situación de Carabineros, hay información del momento muy importante. Paulina García con nosotros. Paulina. Sí, efectivamente, Sandra, una información que emana desde la Fiscalía hace apenas algunos minutos y dice relación con una decisión que tomó el fiscal nacional Miguel Ángel Valencia, una decisión que hasta ahora nos mantenía, por supuesto, muy expectantes, y tiene que ver con su decisión de rechazar la solicitud de inhabilidad presentada por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, una petición que, recordemos, buscaba inhabilitar al fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Javier Armendáriz, por esta investigación en torno al general director Ricardo Yáñez. Todo esto también lo explica en este comunicado el fiscal nacional. Es una decisión que se determina porque, según el fiscal Valencia, la defensa del general Yáñez no presentó argumentos que poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilidad del fiscal Armendáriz respecto, recordemos, de quien existía hasta ayer la duda sobre si iba o no a llevar adelante esta investigación que involucra al general director Ricardo Yáñez. Se detalla también en este comunicado entonces que el fiscal Armendáriz sigue llevando adelante esta causa a puertas de la audiencia de formalización del general Yáñez, que está programada para el día 7 de mayo a las 9 de la mañana en el 7º Juzgado de Garantía. Es parte entonces de lo que emana hace algunos minutos por parte de la Fiscalía Nacional en torno a esta solicitud que había levantado el general director para inhabilitar al fiscal Javier Armendáriz, que fue rechazada por el fiscal nacional. Bueno, dada la información entonces, muy acorde a la conversación que estábamos teniendo, se rechaza inhabilitar a los fiscales en el caso Yáñez. Vamos a tener ahora en el mediodía en ADN todos los antecedentes con Paulina García, por supuesto.
Nosotros tenemos que empezar a despedir ya al ciudadano ADN porque se nos pasó volando.